Ahí estamos. Estamos entonces en la clase de filosofía con el primero medio B. Lo primero, como siempre, son los saludos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Bien, usted, profe. Bien también. Harto trabajo nomás, revisando ahí cosas. ¿Cómo han estado ustedes en cuanto a trabajo? ¿Mucho trabajo, mucha prueba, mucho estudio? ¿O lo normal? Más o menos, lo normal. Ya, más o menos lo normal. Con respecto a la cuarentena y todo eso, ¿cómo están? ¿Muy aburrido? ¿O no tanto? Sí. Sí, es aburrido. Aburrido. ¿Quiere volver a la escuela luego, Raúl? ¿O no tanto tampoco? No, no sé, que igual no hacía mucho. Igual no quiere, perdón. Se escuchó bien. No hacía mucho. No hacía mucho. ¿Qué significa eso? Uno no sé, no entiendo la expresión. O sea que, no sé. Ya, ya no sabe ahí, Raúl. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Quieren volver luego a la escuela Emilia, Chadasca, Valentina? Las dos Valentinas. ¿O es como más o menos indiferente volver o no volver? Perfecto, entonces no hay más comentarios. Al parecer están más o menos bien, digamos, normal. Que le hago caso ahí a Raúl. Parece que están como lo normal en cuanto a estrés. Vamos entonces con lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Que es el estudio de la lógica. La semana anterior estábamos empezando a hacer estas actividades, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces quiero que me recuerden un poco lo que hicimos nosotros en la clase anterior, para pasar de nuevo por el objetivo y todo el asunto. ¿Qué recuerdan ustedes que hicimos en la clase anterior? ¿Qué cosa aprendieron en la clase anterior? ¿De qué hablamos nosotros en la clase anterior? Vimos cómo graficar un argumento de Sofía, perfecto, bien. ¿Qué más hicimos? Aparte de solo ver cómo se graficaba, ¿nos servía para algo eso o no? ¿Para qué nos servía el graficar argumentos? ¿No servía para algo en particular? Saber si la oración era correcta o no. Ya, si la oración era correcta, o si el argumento era válido, quizás, si es que no era una falacia. Vamos entonces a recordar un poco el objetivo, vamos a recordar un poco las actividades y vamos a seguir haciendo las actividades que teníamos. Vamos acá entonces a buscar el objetivo. Representar gráficamente enunciados y argumentos con diagramas. ¿Ya? Acá podríamos agregar para evaluar la validez de los argumentos. Eso es lo que queremos lograr nosotros ahora. Una cosa es representar gráficamente los enunciados y los argumentos, y otra cosa es evaluar la validez de los mismos. Ahora, esto segundo, evaluar la validez de los argumentos, nosotros lo logramos, ¿sí? Primero, sabiendo cómo representar gráficamente los enunciados, y luego, sabiendo cómo representar gráficamente los diagramas. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para evaluar la validez de los argumentos, ¿no? Entonces vamos recordando algunas cosas que ya hemos recordado harto, ¿no? Tenemos acá una frase como esta, una oración como esta, ¿ya? Estas oraciones se llaman enunciados. Los enunciados afirman cosas, o proposición también se les dice. Las proposiciones afirman cosas, ¿no? Acá estamos afirmando nosotros una relación entre los caballos y los mamíferos. Estamos diciendo acá básicamente que caballos es un conjunto que está al interior de otro conjunto más grande que son los mamíferos, ¿no? Ustedes se fijan acá cuando decimos todos los caballos son mamíferos, estamos diciendo que caballo está dentro de mamíferos. Que mamíferos son un conjunto más grande que caballo, ¿no? Entonces teníamos que el primer paso para graficar este tipo de proposiciones o enunciados es primero ver cuáles son los grupos o conjuntos, es decir, de qué es lo que se está hablando. Acá se está hablando de caballos y de mamíferos, ¿no? Por tanto, va a haber un círculo para caballos y un círculo para mamíferos, ¿sí? Después tenemos nosotros que identificar cuál es el grupo más grande, ¿no? Acá el grupo más grande es mamíferos. ¿Por qué razón?
Porque me dicen que todos los caballos son mamíferos. El verbo ser, decíamos en la clase anterior, puede ser interpretado en lógica como pertenece al grupo o conjunto de. Entonces, cuando nosotros tenemos todos los caballos son mamíferos, nos están diciendo todos los caballos pertenecen al conjunto o grupo de mamíferos. Por tanto, si caballo pertenece al grupo de mamíferos, significa que caballo es más pequeño que mamífero, ¿no? Vamos acá con un simple ejercicio. Vamos acá a duplicar esto. Vamos a borrar. Oh, ustedes me van a decir, solamente para recordar, estamos recordando lo de la clase anterior, cuál grupo es más grande. Vamos a borrar entonces esto. Voy a escribir acá. Todos los gatos son animales. Acá, ¿cuáles serían los dos grupos o conjuntos de los cuales se habla? ¿Cuáles serían los dos grupos de los que Gatos se habla? y animales. Gatos y animales, ¿no? Entonces identificamos acá el grupo de los gatos, identificamos también acá el grupo de los animales. Entonces acá al momento de graficar esto, tenemos nosotros que encontrar cuál de los dos grupos o conjuntos es el más grande. Acá, ¿cuál conjunto, cuál círculo sería más grande? ¿Gatos o animales? ¿Cuál sería el grupo o conjunto más grande? ¿El de los gatos o el de los animales? ¿Cuál círculo sería el más grande? El de los animales. El de los animales, ¿no? ¿Por qué razón sería el conjunto de los animales más grande que el conjunto de los gatos? Porque abarca más, más especies. Claro, abarca más especies, pero respóndeme acá según lo que dice este enunciado. Solamente a partir de lo que dice el enunciado. ¿Por qué según lo que me dice el enunciado, yo debería poner el grupo de animales como más grande que el grupo de los gatos? A partir de lo Porque que señala gato el enunciado. ¿Sí? le está nombrando primero gato. Ah, claro, está nombrando primero gato. Perfecto. Ahora acá si me pusieran, ya, perfecto, está nombrando eso primero. Pero ¿qué es lo que me dice de gatos? El enunciado me dice que los gatos son animales, que los gatos pertenecen al conjunto de los animales. Por esa razón es que el conjunto de animales sería más grande que el conjunto de los gatos, ¿no? Según este enunciado, los gatos son animales o los gatos pertenecen al conjunto de los animales. Ahí tenemos entonces el repaso de cómo graficar un enunciado. Vamos con el repaso de cómo graficar entonces un argumento. Como acá con el pequeño Profe, repaso, ¿sí? y si, por ejemplo, el grupo que se nombra primero es más grande que el que se nombra de segundo, Ya, perfecto. A eso quiero llegar, pero en la parte final, ¿ya? Que es cuando vamos a hablar sobre la verdad y la validez. Porque hay algunas cosas que son lógicamente válidas, pero empíricamente falsas. Acá tendríamos también el ejemplo de Amy la semana pasada. Así que espérame un rato, Raúl, porque ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Pero necesito pasar acá por los conceptos de verdad y validez para responder, ¿sí? Repasemos entonces cómo nosotros podíamos diagramar un argumento entero. Supongamos este argumento. Todos los gatos son mamíferos. Félix es un gato, Félix es mamífero, ¿no? Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos que graficar la premisa uno, graficamos la premisa 2 y solamente vemos si se cumple la conclusión. La conclusión me dice acá Félix es mamífero. Es decir, el círculo de Félix debería aparecer adentro del círculo de los mamíferos. ¿El círculo de Félix aparece dentro del círculo de los mamíferos en el diagrama o no? Acá en el diagrama que hicimos. Sí, Sí, aparece dentro de Félix. ¿Por qué aparece adentro de mamífero esto? Porque en la segunda premisa se nos dice que Félix está dentro de gato. En la primera se nos dice que los gatos están dentro de mamíferos. Por tanto, si Félix está dentro de gato y gato está dentro de mamífero, se nos sigue que Félix está dentro de mamífero, ¿no? Por tanto, el argumento es bueno, ¿sí? se diría que Félix es un mamífero. Claro, Félix es un mamífero, ¿no? Todo lo que está adentro de este círculo es mamífero. Félix está dentro de este círculo, por tanto, Félix es un mamífero, ¿no? Eso es lo que me dice acá el diagrama. Así graficábamos entonces nosotros argumentos enteros, ¿no? Acá teníamos este, ¿no? En donde yo les puse acá los pasos, ¿no? Primero, identificar las categorías para no confundirnos. Graficar la primera premisa, graficar la segunda premisa y listo. No grafique nada más
y solo debemos verificar si en el diagrama dibujado aparece o no la conclusión, ¿no? Entonces teníamos acá este caso, ¿no? Intenta graficar esto. Todos los comunistas quieren educación gratuita, ¿ya? Al parecer acá, educación gratuita sería el círculo más grande, ¿no? Porque englobaría a comunistas. Entonces dibujamos comunistas dentro de un círculo de educación gratuita. Graficamos la segunda. Juan quiere educación gratuita. Acá teníamos el problema de dónde poner el círculo de Juan, si adentro o fuera de los comunistas. La segunda premisa no nos dice que Juan está dentro de comunistas, por tanto hay que ponerlo por fuera. Entonces hay que ver acá, dado el diagrama que hicimos, si se nos sigue o no la conclusión. Me parece Juan es comunista. Es decir, que Juan debería aparecer adentro del círculo de los comunistas. Acá en el diagrama, ¿Juan aparece dentro del círculo de los comunistas o no aparece? No aparece. No aparece, por tanto, este argumento es una falacia. ¿Por qué? Porque al diagramarlo, nosotros nos podemos dar cuenta que la conclusión no se nos muestra en el diagrama. Cuando la conclusión no se nos muestra en el diagrama, el argumento es una falacia, ¿no? Eso es lo que teníamos en la clase anterior y no alcanzamos a pasar tanto por esto, así que lo vamos a ver ahora. Ahora empezamos con lo nuevo antes de empezar con las actividades, ¿ya? Nombres, ¿sí? Esto es para ir poniéndole nombres serios ya a las cosas que estamos estudiando. Nosotros acá hemos hablado de dos tipos de enunciados o proposiciones. Hemos hablado, por ejemplo, todos los perros son mamíferos y de todo, ningún avión es gato. Ese tipo de enunciados se conoce como enunciados universales. ¿Por qué? Porque son los que hablan de la totalidad de un grupo o conjunto. Cada vez que nosotros tengamos enunciados que hablan de todos o ninguno, nosotros estamos hablando de la totalidad de un grupo o conjuntos. Acá, en este, por ejemplo, todos los perros son mamíferos, estamos hablando de la totalidad del grupo de los perros. Cuando decimos ningún avión es gato, estamos hablando de la totalidad del grupo de los aviones, ¿no? Por ello se llaman enunciados universales, hablan de todos los casos, ¿sí? Y tenemos dos tipos de enunciados universales. Tenemos universales afirmativos y universal negativo. En los universales afirmativos se incluye la totalidad de un conjunto en otro, como en este ejemplo, todos los perros son mamíferos. En universal negativo se niega cualquier relación entre los dos conjuntos, como por ejemplo ningún avión es gato, ¿no? Acá estamos negando que existe una relación y acá estamos incluyendo un grupo o conjunto en otro. Generalmente a los universales afirmativos se los designa con la letra A y a los universales negativos con la letra E. Entonces, para no estar hablando de enunciado universal afirmativo, solamente se dice un enunciado de tipo A. En vez de decir un enunciado universal negativo, se dice solamente enunciado de tipo E, ¿no? Y todos entendemos. Y acá teníamos el asunto con las reglas, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de la regla de Ari y la regla de Lisa. Pero obviamente en la vida real, esa regla no se llama así. Se llama así solamente en el libro. Regla de Ari y regla de Lisa. En la vida real, cuando nosotros cambiamos el sujeto por el predicado en una oración, eso se llama hacer una conversión, ¿sí? Y tenemos nosotros, según la regla de Ari y la regla de Lisa, la conversión no es válida para enunciado de tipo A y sí es válida para enunciado de tipo E, ¿no? Esa es la regla de Ari y la regla de Lisa, se llama en realidad conversión. Y lo que descubre Ari en el libro es que la conversión no es válida generalmente para enunciado de tipo A y sí es válida generalmente para enunciado de tipo E. Y acá es donde nosotros introducimos la palabra válido o validez, ¿no? Y tenemos que explicar eso antes de ir con los ejercicios. ¿Voy muy rápido o vamos más o menos bien? Díganme un comentario, voy muy rápido, estoy yendo muy rápido o no. ¿Algún comentario? Amy no se puede conectar, se siente mal, qué pena. Le traía una respuesta a su pregunta, pero ya la verá después en YouTube. ¿Estoy yendo muy rápido o adecuado? Va bien, profe. ¿Va bien ahí, dice José? Perfecto. Vamos entonces a introducir unos conceptos nuevos antes de ir a la actividad. Son los conceptos de verdad y validez, que tienen que ver con lo que me preguntaba Raúl hace un momento y con lo que me preguntó también Amy en la clase anterior, ¿ya? Ustedes han escuchado alguna vez la palabra verdad y validez, ¿no? En algún momento, ¿ya? No son palabras totalmente desconocidas, ¿cierto?
La han escuchado quizás en esta clase o quizás por ahí, digamos, en la vida cotidiana. Han escuchado las palabras verdad y validez, ¿no? Díganme que sí o Sí, que no. profe. Sí, perfecto. Claro, son Sí, palabras que profe. uno, perfecto, son palabras que uno suele usar, ¿no? Pero en lógica, estas palabras tienen sentidos bien determinados, que vamos a estudiar ahora, a partir de unos ejemplos, ¿ya? Muchas veces entonces estas palabras se confunden. A veces la gente cuando quiere decir verdad, dicen validez. Y cuando la gente quiere decir validez, se confunden y dicen verdad. Pero nosotros tenemos que usar estas palabras según los sentidos específicos que tienen en lógica, ¿ya? Entonces vamos acá. La verdad es una propiedad de los enunciados y se refiere a si se adaptan a la realidad o no. Entonces, la verdad es algo que se aplica solamente a los enunciados, o sea, a las oraciones, digamos. Verdad no es algo que se aplique a los argumentos. Solamente los enunciados o las oraciones o las proposiciones pueden ser verdad o falsedad. Pueden ser verdad o mentira, por decirlo así. Por ejemplo, acá tenemos un enunciado. Recordemos que un enunciado o una proposición es una frase que afirma algo. Acá tenemos los gatos son mamíferos. ¿Eso es empíricamente cierto o empíricamente falso? Empíricamente, ¿cierto? Perfecto, eso es empíricamente cierto, ¿no? Eso es lo que nos dice la ciencia y es lo que nos dice el mundo real. Este enunciado entonces tenemos que es verdadero. Acá tenemos otro enunciado. Los gatos son marcianos. ¿Eso es empíricamente cierto o empíricamente falso? Falso. Es falso, no hay nada que nos pueda hacer pensar que los gatos son marcianos, digamos, en la ciencia actual, ¿sí? Por tanto, acá tendríamos un enunciado que es verdadero y acá tendríamos un enunciado que es falso, ¿no? Empíricamente falso, empíricamente verdadero. Entonces, la verdad tiene que ver con lo empírico, ¿sí? Cuando hablamos de verdad nos referimos a lo empírico, ¿sí? Al menos en este sentido. Vamos ahora con el concepto de validez, ¿no? Yo acá antes mencioné el concepto de validez también, ¿no? Acá dije yo que una conversión no es válida. Entonces tenemos que saber qué demonios significa la validez, ¿no? Vamos entonces con el concepto de validez. La validez es una propiedad de los argumentos. La validez no es una propiedad de los enunciados. Por ejemplo, si nosotros decimos los gatos son mamíferos, eso no es válido ni inválido. Eso solamente puede ser verdad o mentira, o verdadero o falso. Decir los gatos son mamíferos, eso no puede ser nunca válido. ¿Por qué? Porque el concepto de validez solamente se aplica a argumentos, no a frases o enunciados solos, ¿sí? De nuevo, validez es una propiedad de los argumentos y se refiere a que la conclusión se sigue de las premisas. Cuando decimos entonces que un argumento es válido, nos estamos refiriendo a que la conclusión se sigue de las premisas, ¿sí? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por tanto Juan es mortal, es un argumento válido, ¿sí? Entonces la validez no es algo que tenga que ver con lo empírico, sino que es algo que tiene que ver con lo lógico, o, como diríamos también, con lo formal. Sí, hay una mano, un comentario, sentí que alguien tocó. Raúl, Entonces, para que el enunciado los gatos son mamíferos tenga validez, tengo que dar un argumento del por qué pienso eso. no, no. Ahí estaríamos nosotros ahí sacando una conclusión, ¿no? O estaríamos aportando datos empíricos, digamos, que no tienen nada que ver con la lógica, ¿ya? Un enunciado nunca puede ser válido, porque la validez no es una propiedad de los enunciados, es una propiedad de los argumentos o de las inferencias, ¿sí? Los enunciados solamente son ciertos o falsos, o verdad o mentira. Son los argumentos o las inferencias las que pueden ser válidas o falacias, válidas o inválidas o no válidas, ¿sí? Solamente un argumento puede ser válido. ¿Por qué? Porque validez, con validez me refiero a si la conclusión o la inferencia que yo estoy haciendo se sigue o no se sigue de las premisas, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá, vamos a ver un argumento. Pongamos acá este típico. Todos los caballos son mamíferos. Juan es un caballo, Juan es un mamífero. ¿Este argumento sería válido o no sería válido?
Validez significa que la conclusión se sigue de las premisas. ¿Este argumento sería válido o no sería válido? ¿Se sigue la conclusión de las premisas a partir del diagrama o no se sigue? Sí. Sí, se sigue la conclusión de estas premisas de acá, ¿no? Este argumento es válido. Pero si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿es válido todos los caballos son mamíferos? Esa pregunta no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la validez solamente se refiere a los argumentos en general y no a las premisas o enunciados en particular. Las premisas, como todos los caballos son mamíferos, solamente pueden ser verdaderas o falsas. En este caso, todos los caballos son mamíferos. ¿Es verdadero o es falso? Según el mundo real, es verdadero, ¿no? O sea, las premisas pueden ser verdaderas, ¿sí? Puede ser verdad que Juan sea el nombre de un caballo, supongamos que es verdad, ¿sí? Y puede ser también verdad que Juan sea un mamífero, ¿no? Si es que un caballo, digamos, por un razonamiento, por inferencia, por el argumento, digamos, sería verdad, sería obvio que Juan es un mamífero, ¿no? Entonces, solamente los enunciados pueden ser verdaderos o falsos. Solamente los argumentos pueden ser válidos o no válidos, ¿sí? Por eso no tiene sentido preguntarse si el argumento es o no verdadero. Un argumento puede ser válido o inválido. Y las premisas o enunciados pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? No sé si queda un poco más claro con eso, voy a seguir con la explicación, ¿ya? A partir de esto, tenemos que podemos encontrar fácilmente ejemplos de argumentos lógicamente válidos, pero con premisas empíricamente falsas. Y es súper fácil encontrarlos. Piensen ustedes en este argumento que tengo acá. Todos los gatos son marcianos. Juan es un gato, por tanto Juan es marciano. ¿Este argumento es válido o no es válido? ¿Se sigue la conclusión de las premisas o no se sigue? Todos los gatos son marcianos. Juan es un gato, por tanto Juan es marciano. ¿Sería un argumento válido o no sería un argumento válido? ¿Válido o no válido? Suponiendo que el primer enunciado sea verdad, Ujú. ¿Ya? lo demás sería verdad también. ¿Ya? Ojo, acá estás ocupando la palabra verdad. Yo no estoy preguntando por la verdad, estoy preguntando por la validez. Si lo primero es válido, lo segundo también sería válido. ¿Así ¿Ya? sí? ¿A qué te refieres con lo primero y lo segundo? Lo primero, todos los gatos son marcianos. ¿Ya? Ya. Lo Esto que segundo, tú por ejemplo. mencionas acá, perfecto. Lo que tú mencionas acá como lo primero y lo segundo, ¿no? No, eso es lo primero. Acá. Este es lo primero y este es lo segundo, ¿no? Que son las premisas del argumento. Sí, ¿Sí? Lo primero y lo segundo son enunciados, y los enunciados solamente pueden ser verdaderos o falsos, no sí, válidos exacto. ni no válidos, ¿no? Entonces pregunto yo de nuevo, ¿este argumento, ¿no? ¿Es válido o no es válido? ¿Se sigue la conclusión de las premisas o no se sigue la conclusión de las premisas? Sí. Sí se sigue la conclusión de las premisas, ¿no? Yo lo puedo demostrar eso a partir de un diagrama, ¿sí? Pero este argumento es lógicamente válido, pero empíricamente falso. Todos los gatos son marcianos. ¿Eso es verdad o mentira en el mundo real? Es Falso. mentira, Es falso. mentira, ¿no? Entonces tenemos que este argumento es lógicamente válido, pero empíricamente falso, ¿no? Ahí tenemos bien detallado los conceptos de validez y verdad. La validez se refiere a si el argumento, si la conclusión se sigue o no se sigue lógicamente de las premisas, pero la verdad tiene que ver con las premisas, con la verdad de las premisas comparándolas con el mundo real. Entonces acá nosotros tendríamos que tenemos un argumento lógicamente válido, pero empíricamente falso, ¿no? Ahora, a partir de esto, díganme ustedes cuál es la diferencia entre la validez y la verdad. ¿Alguien por ahí? ¿Cuál es la diferencia entre verdad y validez? Me lo pueden responder a partir de este mismo argumento, ¿no? ¿Por qué este argumento sería empíricamente falso? ¿O por qué las premisas Porque, serían empíricamente falsas? porque en la ciencia, ¿Mm? en lo que uno ve, eso es ¿Ya? falso, porque Perfecto. no es. Pero de verdad, así, a ver.
No, es que no sé. Ya, perfecto, claro. Acá si uno mira las premisas, uno, dos, y también la conclusión, tenemos que la primera premisa es falsa, porque me dice algo que no es verdad en la vida real. Los gatos no son marcianos, ¿verdad? Entonces las premisas acá, la premisa esta sería falsa, ¿no? De nuevo, la verdad y la falsedad dependen de cómo es el mundo, de lo que digan las premisas. Y la validez o no validez depende de si la conclusión se sigue o no se sigue de las premisas. Esta conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Si yo hago un diagrama, me va a parecer que se sigue lógicamente las premisas, la conclusión, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Cómo, profe? Repite la pregunta, profe. ¿Sí? ¿Este argumento es válido o no es válido en términos lógicos? Es válido, en Sí, términos lógicos sí es Es válido. válido. ¿Por qué razón sería válido este argumento en términos lógicos? porque la conclusión se sigue de las premisas. Perfecto, Exacto, perfecto, ¿no? Y yo puedo demostrar eso con diagrama. Sería muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces tenemos acá que hay una diferencia entre validez y verdad, porque este argumento es lógicamente válido, pero no es verdadero, porque la premisa uno no es verdadera. Entonces tenemos nosotros que nos podemos encontrar con argumentos que son empíricamente falsos, pero lógicamente válidos, ¿no? Y también tenemos el caso contrario, de argumentos que son lógicamente inválidos, porque son falacias, pero que sus conclusiones pueden ser verdaderas, empíricamente, digo. Tenemos que aprender nosotros a determinar de qué estamos hablando, ¿no? Y con eso tenía que ver con los conceptos de verdad y validez, la pregunta que me hacía Amy en la clase anterior, que me decía, profe, explíquenos esto, ¿no? Acá tenemos el enunciado, ninguna mariposa se convierte en oruga. Si nosotros lo damos vuelta, tenemos que ninguna oruga se convierte en mariposa. Y a esto a Amy le parecía muy raro, porque nosotros acá estaríamos negando que las orugas se convierten en mariposas cuando todos sabemos que es cierto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que usar los conceptos de verdad y validez. Cuando nosotros tenemos un enunciado universal negativo como este, nosotros sabemos que si realizamos una conversión, la conversión es válida, ¿sí? La conversión es válida para enunciados de tipo E. Pero lo que nos dice el enunciado es empíricamente falso, ¿sí? Esa era la respuesta que le quería dar a Amy la semana pasada, ¿no? Nosotros tenemos el enunciado, ninguna mariposa se convierte en oruga, eso es empíricamente verdadero. Y acá tenemos, si lo damos vuelta, ninguna oruga se convierte en mariposa, ¿no? Eso es empíricamente falso. Pero esta inferencia que yo hago acá, este argumento que yo hago acá, este pequeño argumento que yo hago acá, es lógicamente válido, pero la conclusión es empíricamente falsa. Por eso hay que tener cuidado ahí con los conceptos de verdad y validez. También tenía que ver con lo que me preguntaba Raúl en estos momentos, pero se me olvidó lo que me preguntaba Raúl. No sé si me quiere preguntar de nuevo. ¿Qué, qué pasaría si el primer grupo que es nombrado es más ¿Ya? grande que el segundo? ¿Ya? Eso depende de cómo sea el mundo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, uno, todos los mamíferos son perros, ¿no? Eso simplemente es un enunciado que es falso, ¿no? Ahora, si yo a partir de ese enunciado número uno, yo hago la conclusión, em, todos los perros son mamíferos, la invierto, eso también sería no válido, ¿no? Esa inferencia sería no válida, porque ya sabemos que para enunciados de tipo A, la conversión no es válida nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? No pasaría nada. Simplemente estaríamos algo que no corresponde con el mundo, estaríamos haciendo algo que es falso. Estaríamos simplemente diciendo una pequeña mentira, ¿no? Nada más que eso. No sé si respondo a tu pregunta, Raúl. Pero, pero ¿cómo se graficaría? ¿Todos los mamíferos son perros? Sí, Pongámoslo acá entonces. ¿Cómo se graficaría todos los mamíferos son perros? Acá me está diciendo el enunciado, el conjunto más grande son los perros. El conjunto más pequeño son los mamíferos.
graficaría de esta forma. Pero obviamente nosotros sabemos que esto es mentira en la vida real, pero se graficaría de esta forma. Porque eso es lo que me dice el enunciado. Me está diciendo que mamíferos está adentro de perros, ¿no? Yo lo graficaría de esta manera. Sería la manera más al pie de la letra de graficarlo. Pero de nuevo, nosotros sabemos acá que estamos graficando algo que es falso, empíricamente. Pero se graficaría así. No sé si te respondo ahora, Raúl. Ahora sí. Claro, no hay ningún problema con esto, solamente que es falso, estamos graficando algo falso. ¿Sí? Entonces, ahora empezaríamos nosotros con las actividades. ¿A qué hora nos vamos? Quedan 30 minutos. Vamos en la mitad de la clase. ¿Se entendió más o menos la diferencia entre verdad y validez? ¿O no queda tan claro? Sí, pero es complicada. Ya. A ver, explíqueme, Oriana parece que habló, ¿o no? ¿Oriana? Sí, fui yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que encuentra complicado de esto? ¿Sí? Es ¿Qué es lo que que no se ambas son entiende muy parecidas bien? ¿Ya? y uno tiene que aprenderse el significado para no equivocarse. Eso. Mm. Claro, sí, bueno, como con cualquier concepto nuevo, ¿no? Pero sí, es muy importante eso, sobre todo por el pensamiento crítico. Nosotros en la vida común, digamos, nos vamos a encontrar con argumentos, ¿sí? Van a ser argumentos mucho más complejos que estos, que vamos a ir estudiando con el tiempo, pero cuando nosotros estamos frente a un argumento, nosotros nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Son todas las premisas válidas y la conclusión, o sea, perdón, son todas las premisas verdaderas y la conclusión también es verdadera o no? Y si todas las premisas nos parecen verdaderas y la conclusión también, tenemos que hacernos la segunda pregunta. ¿Es el argumento válido en términos lógicos? Esas son herramientas bien importantes de pensamiento crítico, sobre todo en filosofía, ¿no? Cuando estudiamos filosofía, digamos, vamos a ver que eso es súper útil. Preguntarnos O primero, sea, ¿sí? la validez se lleva por la lógica, no ¿Sí? por lo empírico. Claro, no por el mundo, ¿sí? Acá tenemos un caso, ¿no? De argumento que es lógicamente válido, pero la primera premisa es falsa, porque me dice que todos los gatos son marcianos y eso en el mundo no es así, ¿no? La lógica solamente estudia si la conclusión se sigue de las premisas o no. Eso estudia la lógica, ¿sí? Si los gatos son marcianos o no, eso no lo tiene que decir la biología, no la lógica. Las ciencias empíricas no hablan del mundo, la lógica solamente nos dice si las inferencias son válidas o no son válidas. Todo lo demás lo estudian los científicos empíricos, ¿no? En la biología, digamos, o la zoología, los que me tienen que decir si los gatos son o no marcianos. En este caso, la astrozoología, ¿sí? Pero al parecer no, todos más o menos sabemos que los gatos no son marcianos. Eso no guarda ninguna relación con la verdad de cómo es el mundo, ¿no? La lógica solamente se dedica a decirnos las reglas para nosotros deducir bien, para nosotros argumentar bien. Las premisas que nosotros usemos vienen de otras ciencias o del mundo en general, ¿sí? No sé si hay algún otro comentario sobre la diferencia entre verdad y validez. Les comentaba que cuando nosotros nos encontramos con un argumento, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Son todas las premisas empíricamente verdaderas? Y si son empíricamente verdaderas, ¿el argumento es lógicamente válido? Y el peor argumento del mundo, el peor argumento posible, es donde todas las premisas sean falsas, empíricamente, y más encima el argumento no sea válido. Ese ya sería como el peor argumento del mundo, ¿no? Un argumento falso, además inválido. Sea un argumento falso y que además sea una falacia, ¿no? Ese sería el peor argumento del mundo. Entonces ahí teníamos nosotros la diferencia entre verdad y validez. Ahí le respondí la pregunta a Amy de la semana pasada, le respondí la pregunta también a Raúl del principio de esta clase. Entonces empezaríamos nosotros a trabajar con estos ejercicios. Nosotros en la clase anterior empezamos a trabajar con estos ejercicios, perdón. Mi memoria también es frágil a veces. ¿Empezamos nosotros a trabajar con esto o no? Dígame alguien. ¿Empezamos a trabajar con estos ejercicios o no? Raúl, Oriana, No. no. Ya, perfecto, entonces vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí?
Van a No, profe. Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo? No, no. No, no, perfecto. Entonces empezamos con esto. Inventen dos enunciados de tipo A y dos enunciados de tipo E. ¿Sí? En 10 minutos, no, yo creo que en 9 minutos. A las 45, 11:45 revisamos entonces esto. Dos enunciados de tipo A, dos enunciados de tipo E. Enunciado de tipo A, universal afirmativo. Enunciado de tipo E, universal negativo. Enunciado de tipo A empiezan con todos. Enunciado de tipo E empiezan con ninguno. Revisamos a las Profe, 11:45, ¿sí? son las 11:46. No pueden ser a las 11:45. Sí, toda la razón. Me equivoqué acá. Ahí sí. Error de tipeo. Y de pensamiento también. Ahí sí. Es una actividad relativamente sencilla. Yo creo que les voy a dar menos tiempo. Profe, A las 11:54 nomás. ¿Sí? ¿Qué pasa? no importa que los enunciados sean falsos. No, no importa. Da absolutamente lo mismo. Entonces ahí, a esta hora, les voy a pedir que me digan su respuesta y vamos a ir revisando en conjunto. ¿Ya? Cualquier pregunta estoy acá. Voy a cerrar el micrófono porque a veces...
¿Ya terminaron? Parece que les di demasiado tiempo. ¿Terminaron su ejemplo? ¿Alguien? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Terminaron o todavía no? Yo no. Ya, perfecto. ¿Había que hacer todo o No, no, solo Iba a preguntar solamente, eso también. solamente esto. Y creo que fue demasiado tiempo para solamente esto. ¿Terminaron la primera estaba actividad? haciendo todo? ¿La Sí, uno y la 2? ya terminé. Sí, perfecto. Revisamos entonces. Era solamente inventar cuatro enunciados. ¿Ya? Vamos entonces con la revisión. Dejemos esto acá. Dígame sus dos enunciados de tipo A y dos enunciados de tipo E. Raúl y después Oriana, que parece que terminaron los dos. Los de No, tipo profe, yo A, no. Ah, todavía no Oriana. Perfecto. los de tipo A, todos los mamíferos son animales. Ujú. Bien, está bien. Todos los humanos respiran. Bien, también. Y los de tipo B, ningún gato es una nube. Perfecto. Y el otro, ningún teléfono es un ser vivo. Perfecto. Ahí están los cuatro enunciados. Recordemos que los tipos A son los que empiezan con todos y son afirmativos. Los enunciados tipo E los que empiezan con ninguno, ¿no? Perfecto, está muy bien eso. ¿Tuvieron problemas los demás con eso? Digamos, ¿es algo que cueste reconocer e inventar enunciados de tipo A y tipo E? ¿O no es algo que cueste tanto? Veo a Kiro, veo a Matías, veo a Sadasca. ¿Cuál es la otra que habla? Emilia. ¿Sí, Emilia? ¿Emilia es Profe, la que habla? Sí, Oriana. no sé si están bien, pero creo que terminé las de tipo A. Ya, dígamelo. Puse, todos los loros son animales. Ya, bien. Y la otra que puse, todos los carros son personas. Bien, también. Claro, empíricamente falso, pero es un enunciado de tipo A. Y los de tipo E, Eso sí no los he terminado. ya. Ya, un minuto y revisamos. Bueno, ya revisamos ahí con Raúl. Me interesa escuchar también por acá a los demás, ¿no? Obviamente no los puedo obligar a participar, pero es para ver si lo están haciendo bien. Estamos en la 11:54. Enunciado de tipo E, ¿alguien? Enunciado tipo E. Yo, profe, ahí Ya, no sé, vamos. creo que la última no está bien, pero bueno. Ya, En, ningún humano es una cosa, es una casa. ya, bien, está bien. Y ninguna flor es un animal. Ninguna forma, también, están los dos bien. Acá en el chat Sofía, ningún humano puede volar también. Un enunciado tipo E son los que empiezan con ningún. Los enunciados tipo A son los que empiezan con todo, nada más que eso. Vamos ahora con la actividad 3 que es graficar enunciados. ¿Ya? A esto sí le doy 10 minutos, entonces revisaríamos a las 12:05. Ya la hice. Ya la hizo Raúl. Le vamos a dar tiempo también a los demás, Raúl. Usted puede hacerlo todo. ¿Ya? Llegue hasta acá, hágalo todo. Vamos entonces con 10 minutos con la 3. Revisamos entonces a las 12:05. Nos vamos a quedar un poco cortos con el tiempo, pero sí, empiezan ahora. Tienen que graficar cada uno de los enunciados que aparece acá en la 3. Vamos a ver si alcanzamos a hacer alguno.
José. José levantó la mano. Al parecer no. Profe, terminé la 4, la 3. Estamos entonces en la hora. ¿Quién quiere compartir acá sus actividades de la 3? Vamos a duplicar acá la página para quedarnos solamente con eso. Y vamos a empezar entonces acá a graficar. ¿Quién me quiere compartir sus respuestas para que revisemos todos? ¿Alguien por ahí que me quiera compartir cómo le quedó graficada? Ningún perro es un avión. ¿Alguien? Para que revisemos todo, ¿sí? Siento por ahí un micrófono que se abre y se cierra. ¿Alguien que terminó me quiere compartir cómo le quedaron sus ejercicios? Y yo los voy haciendo acá, siguiendo sus instrucciones. Oriana me dijo que terminó. Oriana, Sí, profe, soy yo. ¿ya? ¿Cómo le quedó? Ningún perro es un avión. Yo puse 2 círculos separados. ¿Ya? Dos círculos separados. Vamos a ir con uno, vamos a ir con otro. ¿Ya? En una puse, en una puse perro y en la otra puse avión. Perfecto. Perro y en otra puso avión. ¿Por qué razón lo hizo así? Porque perro no es un avión y ¿Ya? un avión no es un animal en el que puede entrar perro. No sé si ¿Ya? me explico bien. ¿Ya? Perfecto, sí, le Entonces, entiendo. uno tiene corazón y uno siente y el otro solo lo manejan los seres humanos. Entonces, tienen esa diferencia. ¿Ya? Perfecto. Me queda clara la idea. Recordemos que los enunciados que empiezan con ningún, lo de tipo E, lo que nos afirman es que no hay ninguna relación entre las dos categorías o conjuntos que aparecen. En este caso no hay ninguna relación entre perro y avión. Por eso es que en esta forma de diagramar, ¿sí? Nos encontramos con que los dos círculos están separados. Con esto nosotros estamos representando que no existe ninguna relación entre ambos círculos. Existen otras formas también de diagramar, pero en esta forma de diagramas de Euler se graficarían así este tipo de enunciado de tipo E, ¿no? Acá perro no tiene ninguna relación con avión y avión no tiene ninguna relación con perro. Cuando nosotros estamos hablando de un juicio tipo E, que empieza con ningún, recordemos que estos enunciados lo que dicen
es que no existe ninguna relación entre las dos categorías. Así que muy bien el gráfico. Si a usted le salió otra cosa, se equivocó en algo, ¿no? Por eso es importante también que lo vayan haciendo, ¿no? Yo no puedo ver lo que hacen y lo que no hacen, pero es importante que lo hagan para que se equivoquen y que aprendan del error, ¿no? Vamos con el otro, todas las plantas son seres vivos. ¿Cómo quedó este, Oriana? Todas las plantas son seres vivos, Puse un círculo grande. ¿ya? Vamos por el principio. ¿Cuáles serían las categorías o conjuntos, perdón? Plantas y seres vivos. Deja, ahí se me fue, ahí sí. Entonces estaríamos hablando de plantas y estaríamos hablando también de seres vivos, ¿no? ¿Ya? O sea, Sí. esos dos conceptos o esos dos conjuntos estarían representando los círculos. Entonces Oriana me dice que puso un círculo grande, ¿ya? ¿Qué representa este círculo grande? Los seres vivos. Los seres vivos, ¿ya? Seres vivos. ¿Por qué el círculo grande representaría a los seres vivos? Porque los seres vivos también somos nosotros los humanos, son los animales y entran las plantas. Junto con Ya, las bacterias también entrarían. ya, perfecto. O sea, usted puso un círculo más pequeño adentro acá. Puse otro círculo más chiquita y dentro de ese escribí la palabra plantas. La palabra planta, claro. Muy bien también. Acá estos enunciados nos dicen, recordemos que el verbo ser significa pertenece al grupo o conjunto de, nos estarían diciendo acá que las plantas son o pertenecen al conjunto de los seres vivos. Por tanto, el círculo de las plantas va dentro de seres vivos. Eso quiere decir que el más grande es el de seres vivos, ¿no? Los otros dos ejemplos que aparecen acá se parecen mucho a los primeros, ¿no? Acá en ningún plátano es una pera, tendrían que ir dos círculos separados, ningún animal es un juguete, tendrían también que ir dos círculos separados, ¿no? Grafican los enunciados que empiezan con ninguno, ¿sí? Ahora, no me consta a mí que los demás lo hayan hecho, digamos. Es importante que lo hagan, al menos en su cuaderno, si no quieren compartirlo está bien, pero si es que no lo hacen, digamos, con sus propias manos, si no son capaces de ver su error, digamos, y arreglarlo, y les va a costar más después, ¿ya? Entonces, yo creo que hasta ahí alcanzamos hoy, y ahora solamente hacemos el cierre porque nos quedan solamente 6 minutos, ¿ya? En eso no alcanzamos a hacer más cosas. Vamos entonces con el objetivo. A ver si lo cumplimos o no lo cumplimos esta semana, que es el mismo objetivo que teníamos desde la semana pasada. El objetivo dice, entonces, representar gráficamente enunciados y argumentos con diagramas para evaluar la validez de los argumentos. Hicimos al menos la primera parte. ¿Pudieron ustedes cumplir esto? Sí, ¿Sí? Claro. ¿En qué momento usted lo pudo cumplir ese asunto? en la última actividad en la que le estaba diciendo. Perfecto, muy bien, claro. ¿Y los demás, alguno de los demás, cumplió también este objetivo de poder poder graficar gráficamente, iba a decir, de poder presentar gráficamente los enunciados? ¿Se cumplió ese objetivo para ustedes? ¿Ustedes ahora tienen esa habilidad? ¿Son capaces de hacer eso? ¿O aún les cuesta algo? Díganme que sí o que no. Así sé si me detengo o si seguimos con otras cosas nuevas la próxima semana. O algunos comentarios generales. ¿Es difícil esto? ¿Es fácil esto? ¿Tiene su complejidad o no? ¿Es muy fácil? ¿Es muy difícil? ¿Es término medio? ¿Para qué nos podría servir esto? Díganme algunos comentarios generales sobre lo que hicimos hoy. ¿Alguien? Veo acá a Kiro, veo a Sadaska, veo a José, veo a Álvaro, a Jesús, a Matías. Emilia no ha hablado hoy día. Creo que Emilia también ha hablado de eso. Emilia, está por ahí Emilia. Se nos murió Emilia. Sofía también ha hablado de eso y participa. Sofía Catalán. Cualquiera de las dos. La que habla siempre. Hay una que habla siempre. Les pregunto lo mismo. Muy fácil esto, muy difícil. Plantea algunos problemas. ¿Pueden ustedes hacer las actividades? ¿No pueden hacerlas? Sofía también está acá. Sofía. ¿Alguien?
No, al parecer no. ¿Algunos otros comentarios generales sobre la clase de hoy? ¿Aprendieron algo nuevo que no supieran hoy? Que me responda cualquiera. Sí, aprendí algo nuevo. ¿Qué cosa aprendió Oriana? Le pusimos nombres a lo que le decíamos la regla de Ari y ahora sabemos cuáles son los tipo A y cuáles son los tipo E. Perfecto, Eso fue como lo nuevo que se entró en mi chip. perfecto. ¿Alguna otra cosa nueva que haya aparecido en la clase de hoy? ¿Algún otro concepto nuevo que no haya aparecido antes y que introducimos en la clase de hoy? Que les haya entrado en el chip, como dice ahí Oriana. ¿Algún otro concepto? De que hay veces que los enunciados que se representan son falsos, Ya, pero el por tanto puede ser verdadero. ya, perfecto. Ahí los conceptos de verdad y validez a los que les vamos a seguir dando una vuelta durante la próxima clase. Bueno, eso es todo por hoy. Digamos, solamente quedan 2 minutos, pero vamos a terminar acá. Voy a sacar algunas capturas acá de la lista para yo tener. Siempre nos falta el que pregunta, ¿no? Si estuvo este otro. Vamos entonces a sacar una captura ahí para mí y se pueden retirar. Nos vemos la próxima semana Chao, y que profe. estén muy bien. Cuídense harto. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien.